¿Qué tal? Muy buenas tardes. Somos el equipo de ingenieros mecánicos del Tecnológico Monterrey Campus Querétaro y nuestro tema es la introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales. La producción y elaboración de los materiales hasta convertirlos en productos terminados constituyen una parte muy importante en la economía actual. Los ingenieros diseñan la mayoría de los productos manufacturados y sistemas de elaboración necesarios para su producción. Dado que los materiales son necesarios para fabricar productos, los ingenieros deben escoger las estructuras internas y las propiedades de los materiales de tal manera que puedan elegir los más adecuados para sus aplicaciones y crear métodos para procesarlos. En esta imagen podemos ver tres piezas metálicas analizadas en elemento finito, donde podemos ver tres tipos de templados. La búsqueda de nuevos materiales es permanente. Por ejemplo, los ingenieros mecánicos requieren de materiales que resistan a altas temperaturas, de modo que los motores a reacción puedan funcionar con mayor eficacia. Los ingenieros eléctricos requieren de nuevos materiales que permitan que los dispositivos electrónicos funcionen a mayor velocidad y con mejores temperaturas. Los ingenieros aeronáuticos requieren de materiales con una relación resistencia-peso para vehículos aeroespaciales. Los ingenieros químicos y los expertos en materiales procuran descubrir materiales con resistencia a las corrosiones. Aquí podemos ver en la imagen un motor de combustión que requiere de materiales que resistan a altas temperaturas para poder manejar la combustión. En este capítulo nos vamos a enfocar en ciencia e ingeniería de los materiales, tipos de materiales, competencia entre los materiales, avances recientes en la ciencia y tecnología de los materiales y tendencias futuras, diseño y selección de estos mismos. El objetivo principal de la ciencia de los materiales es el conocimiento básico de la estructura interna, las propiedades y la elaboración de los materiales. La ingeniería de los materiales se interesa principalmente por el empleo de los conocimientos fundamentales y aplicados acerca de los materiales, de modo que estos puedan ser convertidos en productos que la sociedad desee o simplemente necesite. Este ejemplo nos muestra cómo la ciencia e ingeniería de los materiales tiene un puente de conocimiento entre las ciencias básicas y las disciplinas de la ingeniería. En esta sección vamos a analizar los tipos de materiales. La mayoría de los materiales utilizados en ingeniería se dividen en tres principales grupos: los materiales metálicos, poliméricos y cerámicos. Se distinguen entre ellos con una base de algunas de sus propiedades mecánicas, eléctricas y físicas. Además de estos tres grupos, hablaremos también de los materiales compuestos y los materiales electrónicos, dada su gran importancia en la ingeniería. Los materiales metálicos. Estos materiales son sustancias inorgánicas compuestas por uno o más elementos metálicos que pueden contener algún elemento no metálico. Ejemplos: tenemos el hierro, el cobre, el aluminio, el níquel y el titanio. Los materiales metálicos pueden contener elementos no metálicos como el carbón, nitrógeno y el oxígeno. Los materiales tienen una estructura cristalina en los que los átomos están dispuestos de manera ordenada. Son muy buenos conductores térmicos y eléctricos, relativamente resistentes y dúctiles a la temperatura ambiente y presentan una alta resistencia incluso a altas temperaturas. Los metales y aleaciones suelen dividirse en dos clases: aleaciones y metales ferrosos que contienen un alto porcentaje de hierro, como el acero y el hierro fundido. Aleaciones y metales no ferrosas que carecen de hierro o contienen solo cantidades relativamente pequeñas de este, como el aluminio, cobre, el zinc, el titanio y el níquel. La distinción entre aleaciones ferrosas y no ferrosas se debe debido al empleo y producción considerable mayores de acero y hierro fundidos en comparación con otras aleaciones. Ya sea en aleación o puros, los metales se emplean en numerosas industrias, entre otras la aeronáutica, la biomédica, los semiconductores, la electrónica, energética, de estructuras civiles y del transporte. Las siguientes figuras muestran un motor de turbina de gas PW400 fabricado principalmente con aleaciones y superaleaciones metálicas. Los metales usados dentro del motor deben de ser capaces de resistir a altas temperaturas y presiones generadas durante su funcionamiento. Materiales poliméricos. La mayoría de los materiales poliméricos constan de largas cadenas o redes moleculares que frecuentemente se basan en compuestos orgánicos, precursores que contienen carbono. Desde un punto de vista estructural, la mayoría de los materiales poliméricos no son cristalinos, pero algunos constan de mezclas de regiones cristalinas y no cristalinas. La resistencia y ductibilidad de los materiales poliméricos varía considerablemente, dado la naturaleza de su estructura interna. La mayoría de los materiales poliméricos son malos conductores de electricidad.
Algunos de estos materiales son buenos aislantes y se emplean como aislantes eléctricos. Las industrias proveedoras de los polímeros se centran cada vez más en la creación de mezclas de polímeros con otros polímeros, conocidos también como aleaciones o mezclas, para ajustarlas a aplicaciones específicas para las cuales ningún otro polimérico se adecuó para sí solo. Debido a estas mezclas se producen en base en los polímeros existentes con propiedades bien conocidas. Su creación resulta menos costosa y más confiable que sintetizar un polímero único en una aplicación específica. Por ejemplo, los elastómeros, un polímero muy deformable, suele mezclarse con otros plásticos para mejorar la resistencia del material al impacto. Un ejemplo muy claro es la defensa de los vehículos. Los materiales cerámicos son materiales inorgánicos formados por elementos metálicos y no metálicos, enlazados químicamente entre sí. Los cerámicos pueden ser cristalinos o no cristalinos, o una mezcla de ambos. La mayoría de los materiales cerámicos tienen una gran dureza y resistencia a altas temperaturas, pero tienden a ser frágiles, con poca o nula deformación antes de la fractura. Las propiedades aislantes, junto con la alta resistencia al calor y al desgaste de muchos materiales cerámicos, los vuelve útiles en revestimientos de hornos, para tratamientos térmicos y fusión de metales como el acero. La búsqueda de nuevos plásticos y aleaciones continúa dado a su menor costo y sus buenas propiedades para muchas aplicaciones. Otra aplicación de los cerámicos avanzados que apunta a la versatilidad, importancia y crecimiento futuro de esta clase de materiales es su empleo como material para herramientas de corte. Por ejemplo, el nitruro de silicio, que tiene alta resistencia al choque térmico y resistencia a la fractura. Es un excelente material para herramienta de corte. Los materiales compuestos. Un material compuesto puede definirse como dos o más materiales, fases o constituyentes, integrados para formar un material nuevo. Los constituyentes conservan sus propiedades y el nuevo compuesto tendrá propiedades distintas al de cada uno de ellos. Un claro ejemplo es la fibra de carbono, que está constituida por finos filamentos y compuesto principalmente por carbono. Cada filamento de carbono es la unión de muchas miles de fibras de carbono. Se trata de una fibra sintética porque se fabrica a partir del policrolinicrilo. Tiene propiedades mecánicas similares al acero y es tan ligera como la madera o el plástico. Por su dureza, tiene mayor resistencia al impacto que el acero. Los materiales eléctricos no son importantes por su volumen de producción, pero sí lo son extremadamente por su alta tecnología. El material electrónico más importante es el silicio puro, al que se modifica de distintos modos para cambiar sus características eléctricas. Muchísimos circuitos electrónicos complejos se pueden miniaturizar en un chip de silicio de aproximadamente 3/4 pulgadas, que es aproximadamente 1.90 centímetros cuadrados, como se puede demostrar en la figura. Los dispositivos microeléctricos han hecho posibles nuevos productos, como los satélites de comunicaciones, las computadoras avanzadas, las calculadoras de bolsillo, los relojes digitales y los robots. La competencia entre los materiales. Los materiales compiten entre sí en los mercados actuales y en los nuevos. A lo largo del periodo surgen muchos factores que hacen posible la sustitución de un material por otro determinadas sus aplicaciones. El costo es, por supuesto, un factor importante. La competencia entre los materiales es patente si se observa la composición del automóvil estadounidense. En 1978, el automóvil estadounidense pesaba aproximadamente 4.000 libras, que son 1.800 kilogramos, y constaba de 60% de hierro y aceros fundidos, entre 10 y 20% de plásticos y entre el 3 y 5% de aluminio. En constante, el automóvil estadounidense de 1985 pesaba en promedio aproximadamente 3.100 libras, que son aproximadamente 1.400 kilos, y constaba de 50 a 60% de hierro y aceros fundidos, entre el 10 y 20% de plásticos y entre 5 y 10% de aluminio. Así, en el periodo de 1978 a 1985, el porcentaje de acero disminuyó, el de los polímeros incrementó y el del aluminio permaneció constante, que en 1997 el peso representaba alrededor del 7.4% de este peso, como podemos observar en la figura 1.5. La tendencia a emplear a los materiales en los automóviles parece ir en aumento en aluminio y acero y ser menor en acero fundido. Entonces, como podemos observar en nuestras figuras, demostramos nuestra aplicación.
Los nanomateriales suelen definirse como aquellos que tienen una escala de longitudes específica, esto es, diámetro de partículas, tamaño de grano y espesor de capas, menores a 100 nanómetros. Un nanómetro es igual a 10 a la menos 9 metros. Los nanomateriales pueden ser metálicos, poliméricos, cerámicos, electrónicos o compuestos. A este respecto, los agregados de polvo cerámico de tamaño menor a 100 nanómetros, los metales a granel en tamaños de grano menores a 100 nanómetros, las películas poliméricas delgadas de menos de 100 nanómetros de espesor y los alambres eléctricos los alambres nanométricos de diámetro menor a 100 nanómetros se considerarán nanomateriales o materiales nanoestructurados. La nanocelulosa cristalina es un nanomaterial, igual que el grafeno. Se obtienen a partir de la compresión de fibras vegetales o a través de cultivos naturales donde distintos tipos de bacterias se producen de forma autónoma, aunque hasta ahora con altos costes. Esto ha sido todo de la introducción a los materiales. Espero haya sido de su agrado.